Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra célula. Dios me los bendiga grandemente. Otra semana más, comienza otra semana y nosotros en victoria y bendecidos en el nombre de Cristo nuestro Señor. El tema de la célula del día de hoy, el Espíritu Santo puso en mi corazón una sola palabra desde hace días y es obediencia. Yo será obediencia, será, Padre, ¿quieres que hable de obediencia? Y me ponía a meditar y eso fue, esa palabra era no daba espacio para ninguna otra idea, sino bueno, Espíritu Santo, que sea lo que tú digas. Y empecé a investigar sobre la obediencia a Dios. Y ese es el título de la célula, obediencia a Dios. Pero primero, ahí donde están, vamos a inclinar nuestros rostros como reverencia al Señor y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, mi Dios amado, por una nueva oportunidad, gracias por una nueva semana, Señor. Gracias, Padre, porque cada día te sentimos. Gracias, Señor, porque cada día nos respaldas, Padre, en el detalle más mínimo de nuestras vidas, mi Dios. Bendito sea, Señor. La gloria y la honra de nuestras vidas es solamente para ti, Padre. Bendice, Señor, a cada hermano, Padre. Bendice, Señor, a cada familia que dispone de su vida y de su tiempo y de su corazón para dedicártelo a ti, Señor. Heme aquí, Padre amado. Heme aquí, Señor. Tómame como tu instrumento, Padre. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Toma todo el control de esta célula, Padre. Háblale tú a tus hijos, Señor, y a tu pueblo, a tus ovejas, a tus íntimos, a tus escogidos, Padre. Aquí estamos, Señor. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Padre amado. Te entregamos esta oración, Señor, y esta célula en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a enumerar varios versículos de la palabra que nos hablan de obediencia. Y vamos a comenzar con Romanos 6 del 15 al 18. Obediencia, obediencia. Esa palabra que muchas veces a nosotros mismos, estando en los caminos del Señor, se nos hace tan difícil ponerla en práctica. Dice entonces Romanos 6 del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien obedece, con dos posibilidades disponibles, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedeciendo de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervos de la justicia. Podemos decir que no importa qué tan activos estemos en actividades religiosas, lo que importa es qué tan obedientes le somos a Él. Porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina en realidad
nuestra realidad de servicio a Dios. Otro versículo que puede conseguir referente a la obediencia. Santiago 4 del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Nosotros cada día necesitamos acercarnos más a Dios para que Él se acerque a nosotros, para abrirle las puertas de nuestro corazón, como hablamos hace una semana, abrirle las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón para que Él pueda entrar. No podemos servirle a medias ni a distancia sin que los conozcamos. Solo podemos servir a quien obedecemos y a quien nos sometemos. También dice Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, por lo cual Dios también le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El mismo sentir que estaba en Jesucristo esté también en nosotros. Eso es lo que debemos buscar. ¿Cuál es ese sentir? El obedecer a Dios. El sentir de que obedeciendo a Dios ni siquiera se negó a morir en la cruz. O sea, debemos, y obviamente es difícil por nuestro entorno diario, por nuestro trabajo, por las circunstancias, pero nosotros debemos insistir en buscar de actuar siempre de manera justa conforme a la palabra de Dios. Otro versículo que encontramos, Mateo 26, versículos del 36 al 39 y el 42. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El sentir de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios era de que no sea como yo quiero, sino que sea como tú, Padre, que sea tu voluntad. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener. Muchas veces nos desesperamos y queremos que sea como nosotros queremos que sea. Pero se nos olvida que la última palabra es de Dios. Por eso nosotros clamemos a Él, sí, Padre, órale, dile lo que tú quieres, pero siempre dejándole en claro que confiamos en Él,
y que nosotros sabemos que aunque podamos querer muchas cosas, la última palabra es la de Él y que se haga su voluntad. No es como nosotros queramos, sino es como Dios quiere. Es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos, así es, coloquialmente una mantequilla. Pero es difícil ser obediente cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos que sucedan. Y allí es cuando empezamos a actuar de la manera que nosotros queremos y lo que logramos es alejarnos más del amor de Dios. ¿Qué hacemos cuando las cosas no suceden como queremos que sucedan? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir de los nuestros? Ahí está la diferencia entre ser obediente y desobediente. En tiempos difíciles ambos reaccionarían, en tiempos felices, ser obediente y desobediente reaccionarían igual. Pero en tiempos difíciles es cuando comienza la lucha interna entre la desobediencia e impaciencia contra la obediencia. Otro versículo que conseguimos, primera de Samuel 15, del 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha hecho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalec completamente. Pero veamos lo que dice ahí mismo en 1 Samuel 15, pero los versículos 7 y 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. A pesar del hecho de que Dios había sido muy claro y le dijo que tenía que destruir completamente a Amalec, no llevó a cabo su mandato. O precisamente Saúl lo ejecutó, pero a medias, al punto de que lo ejecutó como a él mejor le parecía para él y para su pueblo. Así que destruyeron lo que le parecía más despreciable, pero salvaron lo que para ellos consideraron lo más conveniente. Sin embargo, eso no es obedecer. A ellos les dijeron destruye todo, no, ellos destruyeron un poquito y lo demás lo agarraron para ellos. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente ni a medias, ni hasta el punto donde no me afecte, no. Obedecer a Dios es hacer lo que Dios te ha ordenado exacta y completamente. Está escrito en Jeremías 48:10, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Qué fuerte esa palabra. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita o mediante revelaciones. El llegar al grado de hacer algo que Dios no ha Hacer algo que Dios no ha dicho nos hace también desobedientes, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para Él,
Más bien, Él quiere que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente en lo que Él nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente, lo hicieron a medias, no acataron las órdenes. Ellos pusieron su sentir por encima de la orden del Señor. De acuerdo a él, no tenían malas intenciones, como dijo pues, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. El pueblo quería hacer sacrificio, pero no quería obedecer. Continuamos en 1 Samuel 15, del 22 al 23. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermanos, no importa cuántos sacrificios hagamos para el Señor, lo que importa es qué tan obedientes somos. El servicio genuino solo puede ser el que el Señor nos ha ordenado. Todo lo demás, aunque esté hecho en su nombre, es desobediencia. Una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la nueva apariencia de la nueva persona que queremos ser. Debemos siempre, antes de tomar una decisión o algo que creamos que lo estamos haciendo bien, pongamos eso en oración. Que si confiamos, que si de corazón queremos que Dios nos hable, créanme que Él nos va a dar la respuesta a lo que queremos. Dice en Juan 7 del 16 al 18, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Saúl buscaba agradar a los hombres, le daba más importancia a ellos y a su opinión que a la opinión de Dios. Después, cuando admitió su pecado, lo que tenía miedo de perder no era su relación con Dios, sino su honor frente al pueblo. Otro ejemplo que podemos conseguir, contrario al de Saúl, es Abraham. Probablemente, obviamente, muchos sabemos la historia de Abraham e Isaac. Isaac era el único hijo de Abraham y Sara. Ese hijo que Dios le había prometido tener y el cual habían esperado por años. Sin embargo, un día Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios sabía muy bien cuánto Abraham amaba a Isaac. Sabía que él era el hijo que amaba. Después de todo, había sido Dios que se lo había dado. Sin embargo, ¿acaso amó Abraham a Isaac la bendición de Dios más que a Dios mismo? Teniendo que escoger entre los dos, ¿qué escogería realmente? ¿Se sometería a Dios, incluso si eso implicara un enorme costo personal? ¿O como Saúl, se rebelaría haciendo lo que él quería
conveniente. Volteando esa pregunta a nosotros, ¿seguimos realmente nosotros a Dios porque queremos conocerle y porque queremos estar con Él? ¿O solamente seguimos a Dios por sus bendiciones? Seguimos a Dios por los Isaac que Él nos puede entregar o que Él nos ha dado. ¿Qué esperamos que nos dé? ¿Qué haríamos nosotros si, como en el caso de Abraham, lo que fuéramos llamados a poner en el altar fuera esa bendición tan grande que Dios nos ha entregado? ¿Lo haríamos? Aquí muchos nos quedamos callados pensando. Hay muchas bendiciones que el Señor nos ha entregado. Por supuesto que esas no son el foco de nuestra relación con Él. Más bien, el centro debería ser conocerlo íntimamente, a Él y a su Hijo Jesucristo. Continúa Génesis 22 del 3 al 10 y dice: y Abraham se levantó esa mañana, subió con su hijo a la montaña y, parafraseando, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham fue obediente. Siguió exactamente lo que el Señor le había dicho. Ciertamente para él no era lo más cómodo que iba a hacer, pero estaba siendo obediente. Él no era un robot, él también sentía. Y no es que hacía la voluntad de Dios porque sí, voy a hacer la voluntad de Dios. No. Pero debemos, debemos darnos cuenta de que su obediencia no era robótica. Su obediencia era de corazón. Esa es la única obediencia de la cual habla la palabra de Dios. Dios no quería robots, hombres que hicieran mecánicamente lo que Él decía, sino que pusieran el corazón en todo lo que hacían para el Señor y que lo amaran con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma, como lo dice Marcos 12:30. Quería seres de libre voluntad que decidieran de corazón el someterse por sí mismos a Él. Retomando a Abraham, siguió la palabra de Dios a pesar del hecho de que implicaba la pérdida de su propio hijo. Luego, cuando llegó al punto más crítico, el Señor intervino y el ángel evitó que Abraham matara a Isaac y por su obediencia. Y entonces Jehová le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El propósito de la prueba era demostrar si Abraham obedecería a Dios. Aún así, eso implicara el sacrificio de su bendición, que en este caso era su hijo. Ambos, retomando a Saúl, Saúl y Abraham fueron bendecidos por Dios. Uno fue hecho el primer rey de Israel y el otro tuvo la promesa de que en su simiente todas las naciones serían bendecidas. Sin embargo, había una gran diferencia entre ellos. La diferencia era que el primero iba tras las bendiciones de Dios, lo cual lo condujo a desobediencia. Pero el último, Abraham, iba tras el que bendice, devolviéndole al final a su hijo, junto con la confirmación de las bendiciones para él y para su simiente. Hermanos, todo lo que Dios quiere que hagamos es obrar justamente, amar la misericordia y el caminar humildemente con Él.
Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo. Esperemos, no caigamos en desesperanza, en impaciencias, ni en desobediencia. Desobediencia, ya sea haciendo lo que el Señor no ha dicho que hagamos o no haciendo lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Es una acción que no es de Dios. No importa lo que hagamos o las intenciones que podamos tener. Lo que importa es si lo que está hecho viene de la obediencia a Dios. Y viene de la obediencia a Dios, y no solamente de obediencia, sino que viene dentro de tu corazón. Hermanos, busquemos obedecer a Dios de corazón, no pensando en las bendiciones, sino en acercarnos más a Él. Recordemos lo que dice Josué 1:9 y seamos obedientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. En estos tiempos es muy difícil, quizás puede ser muy difícil que seamos obedientes, porque nos desesperamos por el entorno diario que cada uno de nosotros pueda tener. Por aquí nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Seamos obedientes a esas dos palabras. No temamos ni desmayemos, porque sabemos que tenemos un Dios que está con nosotros, que nos respalda y que estará con nosotros donde quiera que vayamos. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, hoy, mañana y siempre. Está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Renueva tu actitud y cambia la intención. Desarma el corazón. No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Yo
yo soy el Señor tu Dios, que te libertó de la esclavitud del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos, porque yo, Dios, soy muy celoso. La honra para mí solo es. Yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. Si lo haces, no escaparás al castigo. Acuérdate de guardar el día del reposo como día santo y honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies lo que hay dentro de sus puertas, ni su esposa, ni sus bienes. Jesucristo dijo del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu alma